Profesor visitante en universidades de Inglaterra, Centroamérica, Sudamérica y México. Actualmente es docente en el ITAM, en la Escuela Libre de Derecho y consultor de la UNESCO. Presidente de Carlos Salazar y Asociados, firma dedicada a la consultoría, capacitación y la investigación en políticas públicas, marca personal, marketing político, city marketing y think tanks. Colabora en revistas y periódicos de México, Colombia, Centroamérica y España. Tiene estudios de administración con énfasis en marketing social en la Universidad de los Andes. Maestría en estudios políticos en la Pontificia Universidad Javeriana y mediante beca de honor del gobierno británico realizó estudios avanzados en Administración Pública y Políticas Públicas en el Departamento de Gobernación de la LSA. Recibimos a nuestro consultor internacional, el Dr. Carlos Salazar Varga. Muy buenos días. Para mí es un orgullo estar nuevamente en estas tierras generosas de Guanajuato. Muy contento de estar con ustedes y quiero plantearles a ustedes como grandes jueces el nuevo planteamiento que espero que más que respuestas les generen algunas preguntas, sobre todo para la juventud. Iniciemos pues esta presentación. Unos agradecimientos. Me gusta siempre trabajar con frases. Si ustedes tienen la oportunidad de ver alguno de mis libros, cada capítulo empiezo con una frase célebre. Algún amigo en Colombia me decía que lo único que le gustaban de mis libros eran las frases que no eran mías, pero espero que sean complemento. Uno puede devolver un préstamo, pero siempre estará en deuda con quien es amable. Agradecimiento a la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, al primer seminario de marketing político, a mi buen amigo Emigdio Larios, al comité organizador, a los patrocinadores, a mis colaboradores de Casia, sobre todo Maya Castellanos, que me ha sido mi mano derecha y mano izquierda los últimos 10 años, y a ustedes por asistir a este evento que espero que sea muy fructífero. Gracias. Quiero ante todo pedir disculpas por dos situaciones. La primera es la brevedad del tiempo. Creo que tenemos 4 horas para presentar, son 40 minutos, tengo entendido. Entonces, pues ustedes comprenderán que estos terrenos donde nos vamos a meter, que tiene que ver con políticas públicas, con city marketing, con marketing político, con marca personal, dan para 2 y 3 postdoctorados. Aquí tenemos solamente menos de 1 hora para tratar de presentarles a ustedes estos conceptos. Entonces, yo me guío por lo que decía mi abuela, la vieja, que en paz descanse, cuando uno le mostraba algún trabajo, acostumbraba a decir: si corto y bueno, doblemente bueno; si largo y malo, doblemente malo. Y se refería al trabajo, nada que ver con mi abuelo. La idea es hacerlo corto y sustancioso para que les quede a ustedes algo en la mente. Y recurro también a las palabras de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, que decía que cuando un galán, esa palabra es mexicana, llegaba a las tierras de Aracataca, donde nació él, las suegras se ponían muy nerviosas y decían las suegras: llegó este desgraciado a envenenarle el oído a mis hijas. Pues lo único que puedo hacer aquí en estos 40 minutos, que ya creo que son menos, es envenenarles el oído a ustedes sobre un campo, sobre un terreno, sobre una profesión que me tocó sentirla muy en carne propia, los dolores del parto. El marketing es un área muy reciente. Hace 15 años tuve la oportunidad de ser coordinador de mercadotecnia en la Ibero y mis pobres estudiantes egresados tuvieron que luchar mucho porque salían como vendedores.
Lo que importaba era la comunicación, la administración o la economía, que era la única ciencia seria que existía hace un tiempo. Entonces, la mercadotecnia, el mercadeo, la mercadización o el marketing, como algunos lo llamamos, es un área nueva y por eso necesita difundirse, por eso necesita tener buenos cimientos y por eso estamos nosotros acá. Entonces, el concepto multidisciplinario, donde todas las disciplinas deben aportar a ese nuevo campo, es uno de mis pilares fundamentales de esta presentación. Están mis libros, mis documentos. Yo llegué aquí a México por 6 meses, llevo 15 años casi radicado aquí, por culpa de ustedes. Me han publicado mi libro 7 estados y el Congreso de la Unión, el libro de políticas públicas. Ustedes dirán qué tiene que ver eso con lo otro. Pues espero que en este revuelto de cosas podamos envenenar oídos sobre unas posibilidades muy interesantes. Mis artículos, mi libro con el que llegué aquí a México tiene 600 páginas. Eso no lo lee nadie. Ustedes imaginan decirle a los niños fresas de la Ibero que había que leer un libro de 600 hojas. Ese viejo no tiene alma, no tiene vida privada, viejo desgraciado, etcétera. Me acuerdo que eran los calificativos. En esa época me dijeron que debía hacer artículos de 800 palabras. Hice artículos de 800 palabras. Y me dijeron hace como 5 años que no, que eran de 500 palabras. Mis artículos más recientes son de 500 palabras, porque la gente no está leyendo. Y ahora que ni siquiera leen las 500 palabras, con Emigdio estamos interesados en hacer Politin en audio, ya que no leen, que oigan. Entonces 500 palabras. Yo he sido siempre académico, he trabajado siempre como profesor, o más bien como pobresor, ha sido mi vida. Entonces, estos artículos, la idea es que se dosifiquen y se lea uno al día, para que no sea muy complicado. Uno al año no hace daño, decimos en Colombia. Uno al mes es escasez. Uno a la semana no quita la gana, pero uno al día, qué alegría. A eso los invito, a que lean un artículo de Politin al día y que se pueda comentar. Vamos a estar en comunicación, la idea es eso. Está mi página web, que a propósito me tocó reestructurarla. Estuve hace unos meses, 7, 8 meses, en Cúcuta, que queda en la frontera con Venezuela, y dije que el señor Maduro hablaba con pajaritos, que eso no era académico ni científico, y que confundía la multiplicación de los panes con la multiplicación de los penes, que eso era espantoso. No les gustó, y cuando llegué a México, nuevamente había un aviso en blanco que decía: viva Venezuela, carajo, y la página estaba hackeada. Perdí toda la información. Eso no es lo grave. Lo grave es que me pusieron me redireccionaron esa página a un sitio porno, y ya a mi edad ni siquiera me llaman para eso. Entonces la página está recién estructurada, se la recomiendo, y por favor que me den la observación. Puede haber cosas interesantes de la página nueva, aunque una alumna decía que tanto de la página vieja como de la nueva había aprendido mucho, pero yo prefiero que sea de la nueva. Para evitar esos problemas traje algunas tarjetas, ojalá que tengan la bondad. ¿Dónde está Maya? Se me pierde Maya. Para que no se equivoquen de página, porque no quiero que después tengan que irse a confesar y que me echen la culpa a mí. Entonces, la primera salvedad es el tiempo. La idea con esta charla es envenenarles los oídos, dejarles el gusanito de que existe un terreno que se llama Politin, conformado por 3 campos, que puede ser muy interesante, y encuentran 350 artículos o más en la página web, en la nueva. La otra disculpa es mi lenguaje. Yo soy colombiano, sigo siendo colombiano,
pero créanme que he hecho un esfuerzo muy grande por hablar mexicano y a veces no lo consigo. Y es que hablamos en forma muy diferente. En México se habla muy diferente. ¿Qué tiene que ver un lenguaje norteño con un lenguaje del centro, del sur en México? Y créanme que tenemos, como decía Winston Churchill, cuando decía Winston Churchill, que era inglés, hablando de los gringos, decía: somos un mismo país dividido por un mismo idioma. Tenemos un lenguaje muy particular. Para la muestra, un botón. Hace unos años, 5 o 6 años, estuvo mi vieja aquí. La vieja en Colombia es la mamá, aquí es otra persona. Mi vieja, que tiene 87 años, 88, vive en Colombia y estuvo aquí hace como 8 años, tenía 80 años. Y mis amigos de la Ibero le dijeron: doña Lili, llegamos a su casa a las 8 de la noche todos en bola. En bola en colombiano es desnudo. La vieja me miró y dijo: mire, aunque vengan tarde, pero que vengan todos vestidos. Y me miraba con ojos acusadores. Hay palabras mal entendidas. Mis alumnos de la Ibero sacaron unos avisos ofensivos diciendo que había un profesor colombiano, yo hablo de coger carro, de coger taxi, que había un profesor colombiano que quería acabar con el sistema de transporte de Puebla y quería coger todos los automóviles, etcétera, etcétera. Entonces, pues, por favor, los malos entendidos, mil disculpas. Sigo siendo colombiano y se me salen a mí algunas palabras, pero con mucho gusto se las explico. Para hablar de política, lo primero es saber qué es política. Parece una cuestión sencilla. Gracias. Esto lo encontré en San Google. Ustedes encuentran todo en San Google. Si la clase trabajadora supiera de política tanto como de fútbol, sería invencible. Y yo creo que sí, dentro de este concepto de política que vamos a explicar. Gracias. Resulta que la palabra política, gracias. Gracias, por eso Maya está aquí. Ya mi Alzheimer me da. Coinvolgersi nella politica. Cuando uno habla de política, uno piensa lo peor. Pues quiero decirles a ustedes que el Papa, así sea uno católico o no, es un líder de opinión. Además es jesuita. Yo trabajé con los jesuitas 30 años. Uno hace voto de pobreza, castidad y obediencia. Uno sí lo cumple, ellos no. Pero es gente muy especial. El jesuita puede ser ladrón, puede ser mentiroso, lo que sea, pero ninguno es bruto. Son soldados de Cristo. Y es un líder de opinión, aunque no sean católicos. Mire lo que dice el Papa, que deben meterse en política. Él sí entiende por qué. Miremos, por favor. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Obligación. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà: ma non è facile, ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita, non è facile. La politica è troppo sporcata. Ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. E tante volte la strada per lavorare è la politica. Bueno, es una opinión
y vale la pena tenerla en cuenta. Debemos involucrarnos en la política, pero en la política bien entendida. Resulta que la palabra política, que no se entiende aquí, es polisémica. Tiene 3 diferentes campos o dimensiones. Y oh prodigio, los anglosajones, los gringos, tienen 3 vocablos distintos para los 3 campos de la política. Nosotros no. Nosotros y todos aquellos que vienen, los lenguajes que vienen, los idiomas que vienen del latín, los franceses o el francés, el italiano, el portugués, el rumano y el alemán, que no viene del latín, también tiene el mismo problema. Una palabra para 3 dimensiones distintas, que los gringos sí distinguen muy bien: politics, policy y polity. Para nosotros los 3 es política, o politique en francés, o politique en alemán. Ahí no se entiende muy bien, pero créanme que eso es cierto. Y no lo digo yo, métanse a un diccionario. Politics, policy y polity. Para nosotros los 3 es política, y desde ahí comienza el problema. Miremoslo rápidamente. El primer campo, aquí está: la política como proceso, lo que llaman algunos autores la dimensión procesual. La política como resultado, las policies o las políticas públicas. Y la política como estructura, la polity. Esas palabras inglesas corresponden a las 3 dimensiones. Lástima que no se ve mucho, pero pueden hacer acto de fe. Es lo mismo que la parábola del elefante. Le dijeron a 4 ciegos que definiera qué era un elefante. El primer ciego dijo: un elefante es largo y sinuoso como una culebra, como una lombriz. El segundo dijo: no, es como un abanico y se mueve. Aquí lo tengo agarrado. El tercero dijo: están equivocados. El elefante es como una pared. Aquí lo estoy cogiendo, en sentido colombiano. Y el cuarto dijo: no, están todos equivocados. El elefante es como un árbol. Cada uno de los ciegos estaba en lo correcto, pero el elefante es eso y mucho más. La palabra política es eso, lo que ustedes piensan, y 2 dimensiones adicionales que hay que incluirlas, que es fundamental hacerlo. Gracias. El primer campo tiene que ver con la política como proceso, la parte electoral, por decirlo así. Hay algunas definiciones interesantes. Lo que dice, por ejemplo, Maquiavelo, dice que la política es la búsqueda, conquista y mantenimiento del poder. El político tiene que buscar, tiene que conquistar, no solamente querer, hay que conquistar, y debe mantener el poder. Miren qué peligro, porque nuestro amigo Maduro lo que hizo fue que buscó, conquistó, ¿y qué tiene que hacer ahora? Mantener el poder, hablando con pajaritos, con brujos, no sé con qué, puede mantener el poder. Más aún, yo no puedo hablar de política partidaria porque me aplican el 33, aquí hay abogados y me sacan de México, no quiero irme. Más aún, el hecho de que ustedes hayan votado por un presidente, en último caso, si quieren sacarlo, él está autorizado a utilizar su ejército para mantener el poder. Miren ustedes en Siria, mire qué complicación, porque lo decía o lo dice Maquiavelo: búsqueda, conquista y mantenimiento del poder, el proceso político. Otra definición que me gusta a mí es la de Bismarck, que dice que política es el arte de hacer posible lo deseable. Mire qué belleza. El político convierte en realidad lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, no más, pero tampoco menos. Una tercera definición de David Easton dice que política es la asignación con autoridad de valores en la sociedad. El político asigna valores, da presupuestos, da condecoraciones, da cargos,
con una característica, que esos valores son escasos. Es decir, si el señor presidente de México le da 1 millón de pesos a Guanajuato, realmente se los está quitando a los otros 31 estados, ¿o no? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque siempre en política alguien gana y alguien pierde. No es que sean los millones que lleguen a como de lugar. Siempre se gana por un grupo y siempre se pierde por otro. ¿Quién estudia ese campo? Lo estudia la ciencia política, que es una ciencia que está ya muy establecida. La Universidad de Guanajuato tiene una estructura grande en ciencia política, etcétera. ¿Y quién sale de ahí? Salen los politólogos, que ahora tienen un campo de acción interesante. En mi época, hace muchos años, 20, 30 años, decía un tipo: mi hija va a estudiar ciencia política y yo no sé para qué. Como el mercadólogo. Usted estudia mercadotecnia, mijo, a ver qué vende. Ese es el concepto que hay. Entonces hay que comenzar a reivindicar. Ese es el primer campo, el proceso político, la politics, que lo pueden ustedes ver en cualquier diccionario. Sin embargo, hay un segundo campo, el de la policy, en plural policies. Más aún, cuando yo iba a estudiar, cuando me fui para la beca a la London School of Economics, le pregunté al decano, un jesuita con doctorado en Sciences Po de París, hace 30 años, muchos no habían nacido. Le pregunté al padre Javier Sanín: hola cura, me voy a estudiar Public Policy, ¿eso qué es? Dijo: vendrá a trabajar con la policía. Nadie sabía qué era eso de políticas públicas. Es que es un campo nuevo. Y ese es el segundo campo, la política como resultado, las policies. Entramos aquí a un campo muy interesante. Todos fuimos educados aquí en la administración por objetivos, ¿se acuerdan? El objetivo y llegar allá. Pues los japoneses, que tienen ojo rasgado, se inventaron una cosa que se llama la administración por políticas, donde lo importante no es el destino, el objetivo, sino el camino. Y ya hay cursos para administrar organizaciones productivas por políticas, 4 políticas: políticas de personal, de mercadeo o comerciales, financieras y comerciales, etcétera. Es un campo interesante. Cuando esas políticas se hacen desde el gobierno, se habla de políticas públicas y ahí empieza la confusión. Porque alguien decía que las políticas públicas las hace ¿quién? El público. ¿Quién de ustedes ha hecho políticas públicas? Nadie. Entonces, ¿no es mejor hablar de políticas gubernamentales? Y entra uno a discutir cuáles son las diferencias entre políticas gubernamentales y estatales. Yo, en forma muy rimbombante en mis clases, acostumbraba a decir que la política estatal es la que trasciende gobiernos. Hasta que un estúpido alumno me dijo: ¿cuántos gobiernos? No supe responder. ¿Cuántos gobiernos se requieren para que la política del gobierno cambie a ser estatal? Lo que quiero decir con eso es que es un área nueva. Está todo por hacer y todo lo estamos trayendo ¿de dónde? De los países anglosajones. El 90% de la política pública es traído de otras partes. De ahí la importancia de, así como propone Remigio, un enfoque latinoamericano de marketing, es urgente un enfoque, y ya está hasta el nombre, el EPAL, enfoque propio de política pública para América Latina, de nosotros para nosotros. Porque existe un enfoque anglosajón, bueno, allá nació, pero existe ya un enfoque francés de política pública para América Latina. Esperemos el enfoque checheno, el enfoque italiano, el enfoque ruso, el enfoque griego. ¿Dónde está el enfoque latinoamericano para nosotros los latinoamericanos? Y ese es un llamado de atención bien interesante que hay que ver. Este es el segundo campo. Y vamos a dar 2 definiciones. Política pública es la forma como el Estado o el gobierno se comunica con nosotros. Políticas de medio ambiente, política de infraestructura, política de mujer. De ahí la parte tan importante. Es la única herramienta de las
ciencias sociales que tiene dientes para cambiar la realidad. Si yo quiero que el medio ambiente cambie la realidad, debo convertirlo en una política pública de medio ambiente. Miren ustedes qué responsabilidad. Por eso todo ahora se está metiendo en política pública. Ay de aquel que no hable de política pública, no es digno de pertenecer a una universidad ni a la política. Si llueve es política pública, si hace sol es política pública, si el presidente municipal va al baño está haciendo política pública, todo es política pública y se está prostituyendo ese terreno. Entonces yo creo que vale la pena comenzar a trabajar en ese aspecto. ¿Quién estudia eso? Bueno, hay otra definición de Dror que dice que política pública es la forma como el Estado se comunica con nosotros, y otra que dice que es todo lo que el Estado hace o deja de hacer. Miren la importancia. ¿Quién estudia eso? Eso lo estudia, y lo pueden ver en cualquier manual, un área que se llama el área de las políticas públicas. No lo estudia la ciencia política. ¿Y quién sale de ahí? De ahí no salen los politólogos, salen los policy advisor, así se llaman. Y entonces comienza uno a confundir las cosas. La palabra asesor en Colombia está muy desprestigiada, igual que en México. El consultor. Cuando uno no hace nada, dice estoy de consultor, de asesor. Pero resulta, más aún, alguien decía que el mejor consultor del mundo fue Cristóbal Colón, porque nunca supo dónde estaba. Siempre estuvo perdido. Murió sin saber a dónde había llegado. Pero cuando llegó a España, consiguió dinero para 2 viajes más. Resulta que en este campo del policy advisor, el importante no es el primero, sino el segundo, el policy advisor. Más aún me atrevo a decir que si un político tiene un doctorado en políticas públicas, debe ser mal político. ¿Qué se requiere para ser político? Nada. Nada. ¿Y qué se requiere para ser policy advisor? Haber comido mucho libro. Esa gente que tiene las gafas que parecen rabo de botella de tanto leer, esos son los policy advisor, que le van a decir al político haga esto o no lo haga. Entonces entra una concepción muy diferente con el segundo. Y traigo aquí las palabras de mi abuela, que en paz descanse. Decía la vieja con respecto a eso, y les va a encantar a las mujeres esto, licenciada. Decía la vieja: en mi casa siempre es y será el viejo la cabeza de la familia, pero yo soy el cuello que mueve esa cabeza para y donde a mí se me da la gana. El policy advisor, el asesor, el consultor, es ese segundo que le va a decir al primero para dónde agarrar, para dónde coger, en sentido colombiano. Pero no, en Colombia y en México, cuando a uno lo nombran, uno lleva como asesor a mi amiga que es buena bailarina, o a mi amigo que es bueno pa'l chupe, o a mi amigo que me hace cuarto. No, uno tiene que llevar a alguien que sepa de eso, un policy advisor. Y ahora se está popularizando de que los policy advisor son expertos en todo. No, el concepto de la London School of Economics, al menos que hay, es que yo sea de política pública. Para hacer política pública de medio ambiente, tengo que hablar con alguien que sepa de medio ambiente. Para hacer una política pública de equidad y género, yo no puedo hacerla. Tengo que hablar con alguien que sepa de equidad y género. Pero hay expertos en políticas públicas que todo lo pueden hacer. Miren ustedes, el campo se está desprestigiando. Entonces, en este concepto, no me importa si el primero es negro. ¿Como quién? Obama. Obama es negro. Más aún, si vamos a la definición de marketing político de elegir gente simpática, Obama no hubiera salido elegido. Es un negro excelente, pero es negro. No me importa si el primero es sindicalista.
como Lula da Silva. Bueno, ahora está medio... Pero Lula da Silva sacó a 4 millones de personas de la pobreza. Cuando le dio cáncer, la gente lloraba y decía, él me sacó de la pobreza. Entonces no me importa si es el de arriba, el primero es negro, si es sindicalista, si es guerrillero. Un guerrillero que está muy famoso ahora es Pepe Mujica, y la esposa también es guerrillera. Si es negro, si es sindicalista, si es guerrillero, si es mujer, Dilma Rousseff o Bachelet, o la mujer más poderosa del mundo, ¿quién es? La Merkel. Si es lesbiana, si es lesbiano, no me importa nada de eso. ¿Qué es lo que realmente me importa? Que tenga dinero. ¿Eso qué es? Política pública. Que haya estudio. ¿Eso qué es? Política pública. Que haya infraestructura. ¿Eso qué es? Política pública. Que haya universidades. ¿Eso qué es? Política pública. Miren el campo de la política pública, lo importante que es. Y es política. Este campus es resultado de una política pública consciente o inconscientemente. Todo lo que el gobierno hace o deja de hacer. Ese es el campo de las public policy, en donde también la mercadotecnia debe tener un puesto importante, así como lo tiene en el proceso político. Entonces los invito a verlo. Y el tercer campo, el segundo campo y el primero se unen con una frase bellísima del profesor Miller, que dice que cada vez más hacer política como proceso es hacer política como resultado. El político se mide haciendo ¿qué? Política pública, así sea feo, guerrillero, negro. A Lula da Silva le falta un dedo, pero mire lo que ha hecho. Es hacerle caso al policy advisor, a lo cual no estamos acostumbrados ni en Colombia ni en México. El asesor, ¿para dónde agarro yo? ¿Ustedes se imaginan cuántos policy advisor tiene Trump? ¿O policy advisor tiene la Clinton? ¿Qué hago con esto? Más aún, exageran, ríase. Entonces, la Clinton se ríe, es hora de reírse, etcétera. Esos son los asesores y ese es el campo al cual ustedes tienen que aspirar y darle lujo, al de asesor. Porque si quieren ser políticos, este no es el campo. Para ser político no se requiere nada, etcétera, etcétera. Bueno, tercer campo, el campo de la polity, que es la polis griega, es el área geográfica con la respectiva autoridad. Es la city, que es un campo interesantísimo. Los 3 dimensiones de la política, gracias. Esto es una confusión grande y por eso es el desprestigio de la cuestión política. Déjeme decirle algo muy rápido, aunque me pase 2 minutos del tiempo. Un alumno, cuando yo estaba dirigiendo el doctorado de Ciencia Política de la Javeriana, me dijo: profesor Salazar, yo quiero hacer mi tesis de grado con usted. Uno tiene que atender a los alumnos. Le dije: claro que sí, con mucho gusto, siéntate. Le di cafecito y toda la cuestión. ¿En qué quieres trabajar? Digo: yo quiero trabajar en algo de ciencia política. Le dije: sí, pero ¿qué tema? Y me dijo el pobre muchacho: yo quiero averiguar por qué Cristóbal Colón, siendo negro, tuvo el favor de la reina. Y la reina le dio las joyas. Y la reina lo apapachó. Esa palabra es mexicana. Y le dio unos barcos y le dio la cuestión y me echó un cuento mareador de media hora. Y lo nombró alto comandante de los mares. Y si Colón era negro, la mujer también debía ser negra. Y los hijos negritos. Yo lo oí media hora hasta que le dije: hombre, excúsame, yo hasta donde sé, Cristóbal Colón no era de color. Dijo: sí, profesor, yo leí que Cristóbal Colón era negro. Le tráeme el libro. A los 8 días me llegó un libro muy bien empastado, como el de Ricky Martin. Y me dijo: aquí, profesor, dice que Cristóbal Colón era negro. Y pude leer lo siguiente: Cristóbal Colón, un oscuro navegante genovés. Así somos los colombianos y así también son los mexicanos. Lo que no sabemos lo inventamos y echamos para adelante. Cuando yo iba a trabajar, mi papá me dijo, igual que ustedes: mijo, si no sabe, diga que sí y aprende rápido. Eso en el aspecto laboral puede que sirva, pero en la academia es una defecio.
Si no distinguimos estos tres campos de la política, estamos fregados. Y a eso los invito. Gracias. El otro concepto que está muy mal, desprestigiado y todo, es el marketing social, no el comercial. Mi primer libro, Marketing Político, lo hice hace muchos años, no quiero decir cuántos, en Colombia, en donde yo abusivamente trataba al candidato como un producto. Eso es una defecio, es una ofensa. El candidato es un ser humano. Más aún, un producto con defectos es mal producto. Un ser humano con defectos es normal. Y los defectos sirven para posicionar a la persona, muchos de ellos. Si ustedes vieron la parodia, ¿se acuerdan de la parodia o no? Un programa de televisión. Casi todos son defectos. Y esa palabra bellísima en marketing, que la dicen los colombianos al profesor, sí lo conozco, pero no lo distingo. Es el hecho de que a uno lo distingan, que lo posicionen en el sitio que uno quiere. Entonces el marketing social los invito a verlo, porque en el año 82 Philip Kotler y Roberto Ricardo, con base en el marketing comercial, hicieron el marketing social. Entonces no es justo seguir trabajando con mercadotecnia comercial, que el hecho de votar es comprar. Esto es ridículo, que se pueden mercadear una serie de cosas como si fueran productos, que consumimos ideas. Yo me niego a creer que el hecho de consumir memelas o tacos, el proceso sea igual al hecho de consumir disque ideas o de adoptar ideas. Si aceptamos eso, habría que preguntarse dónde está la flatulencia mental, como decía una alumna. Grave la cuestión. Entonces los invito a que miremos el marketing social. Gracias. Y lo que hice sin mayor ciencia fue meter en las tres dimensiones de la política, ¿qué? El marketing social. En el proceso quedó el marketing político, pero el marketing político renovado, con ética. Yo tengo uno de los lujos, es que el presidente Fox, presidente, él me dice que todo lo ex es feo, ex amante, ex mujer, ex jefe. Presidente Fox me invitaba al Centro Fox. Ahora me dice, si me pegan durísimo sin estar metido en la política, más si me meto en la política. Pero algunos dicen que él no cumplió, entonces que el marketing político es malo. ¿Qué tiene que ver el marketing con eso? Pongo un ejemplo muy duro y excúsame que lo voy a poner aquí. Para estudiar medicina son ¿cuántos años? 7. Si se quiere especializar en ginecología son 4 más, 11. Y si es egresado busca un consultorio, son 6 meses más. Y encuentra un consultorio. Y de golpe este médico abusa de una paciente en el consultorio. ¿Qué tiene que ver la medicina con eso? ¿Qué tiene que ver la ginecología con eso? ¿Qué tiene que ver el sofá con eso? A no ser como un amigo que llegó a su consultorio y encontró que su mujer le estaba siendo infiel en el sofá. Y entonces, enfurecido, ordenó vender el sofá para que no se repitiera la acción. La calentura no está en las sábanas. El ético o no ético no es el marketing, es la persona en sí. Entonces, yo veré, mi orden como mercadólogo es conocer al otro, conocer a ese oscuro e inepto vulgo, a nosotros, conocer la infame turba, ese otro, nosotros. Y al conocerlo, infortunadamente puedo manipularlo, pero eso no es marketing, y eso es manipulación, etcétera. Entonces, esas aclaraciones son diferentes. La merca social en el proceso político, la merca social en las políticas públicas. Hay que mercadear políticas públicas, no venderlas. La venta y el mercadeo son bien diferentes. Hay 12 diferencias de Kotler. El marketing empieza mucho antes que las ventas, con el estudio del elector, del consumidor, del ciudadano, del estudiante. El marketing termina después que las ventas, con el estudio, con el servicio postventa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que mirar eso. El marketing social en las políticas públicas y el marketing social en la city, en la ciudad. Gracias. Rápidamente entonces con esta palabra, que alguien me decía si es politing,
creo que yo la nombro Politin, que son las 5 primeras letras de la palabra política, y el ING, que es ¿qué? Acción, gerundio. Comencé a reevaluar lo que yo había propuesto de marketing político, que nadie me dijo que no. En la Universidad de los Andes, en Colombia, que es de las mejores universidades de mi país, no me prohibieron hacer nada. Hagan cosas. Y revolví la política con la mercadotecnia comercial. Horror, a mí me da pena ese libro ahora, pero me dejaron hacerlo. Lo invito a revolver la mercadotecnia con la política, pero la mercadotecnia social en este concepto de política. Registramos la marca, ya hay como 3 demandas, las hemos ganado, y por favor, gracias, lo invito a mirar cómo el Politin cubre los 3 campos de la política. Yo no puedo hacer proceso político, hacer unas promesas y después no cumplirlas. ¿Cómo qué? Como políticas públicas. Al principio son las intencionalidades, después debo concretarlas. ¿En dónde? En la city, en la ciudad. Guanajuato, Celaya, el Estado es un aspecto político. La ciudad es política. Y ahí trae un tema que alguien, creo que es el caso tuyo, el city marketing, que no es vender la ciudad. Cuando alguien en Colombia quiere venir a comprar plata, ¿a dónde va? ¿A dónde va aquí en México? A Tasco. Que mire, no, yo voy a Tasco. ¿Por qué la gente debe venir a Celaya? ¿Qué tiene Celaya? Las canciones, el posicionamiento, todo eso se concibe dentro del city marketing, que no es vender la ciudad. Entonces, ahí pueden ustedes ver esta nueva alternativa para hacer política, que cuestiona todas las demás áreas del conocimiento. Gracias. El primer campo, el marketing político renovado, con ética, con decencia. Sobre todo ahora, yo critico y públicamente lo hago, a la George Washington University, que vino a colonizar todos los países, México, Centroamérica y Suramérica, con un lenguaje belicista, el cuarto de guerra, que no es ni cuarto ni guerra, que hay que destruir al otro, es un enemigo, lo que está haciendo Trump y la Hillary. No, nosotros, ¿por qué tenemos que seguir ese ejemplo? Más aún, en mi país, el que llega de último a la Vuelta de Colombia casi tiene más premios que el primero. No nos gusta esa forma de competir. Hay que reivindicar y hacer un propio marketing político para eso. Segundo campo, el marketing de las políticas públicas, con los actores, con toda esta nueva ciencia de las políticas públicas que vale la pena estudiarlo, pero marketing social. Y el tercer, hacer políticas públicas de abajo hacia arriba, de nosotros al gobierno, no del gobierno hacia abajo. Todo ese reto hay que hacerlo. Y el tercer campo es el city marketing, como una forma de posicionar la ciudad. Con esto salió adelante mi país. ¿Se acuerdan ustedes una frase famosa? El riesgo es que te quieras quedar. Eso fue en Colombia, Cali, Cartagena, Medellín. Mi libro City Marketing lo prologó el presidente municipal de Puebla y me dice, Tony Gali, yo voy a Medellín a copiar. Y no es ningún delito. A eso los invito yo. Gracias. Estos son mis libros, por eso me fui quedando en México. Congreso de la Unión y 7 estados y la Fundación Konrad Adenauer, los invito a verlo. Gracias. Esto es mi biblioteca virtual, que Maya se ha encargado de hacerla. Creo que van a rifar algunos libros. Necesito gente en Politin que sepan de este nuevo concepto, que entiendan cómo la academia tiene una responsabilidad fundamental en aclarar estos conceptos. Más aún, el académico por lo general habla en términos enredados. Se debe hablar en términos que utilizan los presidentes municipales. ¿Cuántos presidentes municipales tienen un doctorado o una maestría? A ese nivel hay que llegar y a ese nivel los invito. Quiero terminar la charla, creo que me pasé un poco, dando unos públicos testimonios a México, que está en mi mente, unido a un gran sentimiento de deuda, porque este querido país me abrió sus puertas, las universidades mexicanas sus aulas y la sociedad mexicana sus corazones. Mi eterno respeto, sincero agradecimiento
y fraternal cariño por estas gratas generosidades. Quiero terminar la charla como se despiden los arrieros en mi tierra. Arrieros semos y en el camino nos encontramos. Gracias. Esa palabra es mexicana. Llegaba a las tierras de Aracataca, donde nació él. Las suegras se ponían muy nerviosas y decían las suegras: llegó este desgraciado a envenenarle el oído a mis hijas. Pues lo único que puedo hacer aquí en estos 40 minutos, que ya creo que son menos, es envenenarles el oído a ustedes sobre un campo, sobre un terreno, sobre una profesión que me tocó sentirla muy en carne propia, los dolores del parto. El marketing es un área muy reciente. Hace 15 años tuve la oportunidad de ser coordinador de mercadotecnia en la Ibero, y mis pobres estudiantes egresados tuvieron que luchar mucho porque salían como vendedores. Lo que importaba era la comunicación, la administración o la economía, que era la única ciencia seria que existía hace un tiempo. Entonces, la mercadotecnia, el mercadeo, la mercadización o el marketing, como algunos le llamamos, es un área nueva y por eso necesita difundirse, por eso necesita tener buenos cimientos y por eso estamos nosotros acá. Entonces, el concepto muy contento de estar con ustedes y quiero plantearles a ustedes como grandes jueces el nuevo planteamiento que espero que más que respuestas les generen algunas preguntas, sobre todo para la juventud. Iniciemos pues esta presentación. Unos agradecimientos. Me gusta siempre trabajar con frases. Si ustedes tienen la oportunidad de ver alguno de mis libros, cada capítulo empiezo con una frase célebre. Algún amigo en Colombia me decía que lo único que le gustaban de mis libros eran las frases que no eran mías, pero espero que sean complemento. Uno puede devolver un préstamo, pero siempre estará en deuda con quien es amable. Agradecimiento a la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, al primer seminario de marketing político, a mi buen amigo Emigdio Larios, al comité organizador, a los patrocinadores, a mis colaboradores de Casia, sobre todo Maya Castellanos, que me ha sido mi mano derecha y mano izquierda los últimos 10 años, y a ustedes por asistir a este evento, que espero que sea muy disciplinario, donde todas las disciplinas deben aportar a ese nuevo campo. Es uno de mis pilares fundamentales de esta presentación. Están mis libros, mis documentos. Yo llegué aquí a México por 6 meses, llevo 15 años casi radicado aquí, por culpa de ustedes. Me han publicado mi libro 7 estados y el Congreso de la Unión, el libro de políticas públicas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Pues espero que en este revuelto de cosas podamos envenenar oídos sobre unas posibilidades muy interesantes. Mis artículos, mi libro con el que llegué aquí a México tiene 600 páginas. Eso no lo lee nadie. Ustedes imaginan decirle a los niños fresas de la Ibero que había que leer un libro de 600 hojas. Ese viejo no tiene alma, no tiene vida privada, viejo desgraciado, etcétera. Me acuerdo que eran los calificativos. En esa época me dijeron que debía hacer artículos de 800 palabras. Hice artículos de 800 palabras. Y me dijeron hace como 5 años que no, que eran de 500 palabras. Mis artículos más recientes son de 500 palabras, porque la gente no está leyendo.
y ahora que ni siquiera leen las 500 palabras, con Emigdio estamos... Profesor visitante en universidades de Inglaterra, Centroamérica, Sudamérica y México. Actualmente es docente en el ITAM, en la Escuela Libre de Derecho y consultor de la UNESCO. Presidente de Carlos Salazar y Asociados, firma dedicada a la consultoría, capacitación y la investigación en políticas públicas, marca personal, marketing político, city marketing y think tanks. Colabora en revistas y periódicos de México, Colombia, Centroamérica y España. Tiene estudios de administración con énfasis en marketing social en la Universidad de los Andes. Maestría en estudios políticos en la Pontificia Universidad Javeriana y mediante beca de honor del gobierno británico realizó estudios avanzados en Administración Pública y Políticas Públicas en el Departamento de Gobernación de la LSA. Recibimos a nuestro consultor internacional, el Dr. Carlos Salazar Varga. Muy buenos días. Para mí es un orgullo estar nuevamente en estas tierras generosas de Guanajuato. Muy fructífero. Gracias. Quiero, ante todo, pedir disculpas por dos situaciones. La primera es la brevedad del tiempo. Creo que tenemos 4 horas para presentar, son 40 minutos, tengo entendido. Entonces, pues ustedes comprenderán que estos terrenos donde nos vamos a meter, que tiene que ver con políticas públicas, con city marketing, con marketing político, con marca personal, dan para 2 y 3 postdoctorados. Aquí tenemos solamente menos de 1 hora para tratar de presentarles a ustedes estos conceptos. Entonces, yo me guío por lo que decía mi abuela, la vieja, que en paz descanse, cuando uno le mostraba algún trabajo, acostumbraba a decir: si corto y bueno, doblemente bueno; si largo y malo, doblemente malo. Y se refería al trabajo, nada que ver con mi abuelo. La idea es hacerlo corto y sustancioso para que les quede a ustedes algo en la mente. Y recurro también a las palabras de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, que decía que cuando un galán